28 creencias fundamentales. Creencia número 5. Dios, el Espíritu Santo. Dice la Biblia que después de su resurrección, Jesús estuvo con los discípulos 40 días. Luego ascendió al cielo. 10 días más tarde se celebró la fiesta del Pentecostés. Ese día los discípulos estaban reunidos, todos unánimes, juntos, en aposento alto, cuando sintieron un gran estruendo, como un viento. Era el Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Se había posesionado sobre ellos como llama de fuego. Y ahora los discípulos estaban preparados para salir a predicar. El Espíritu Santo llenó a los discípulos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza o un poder? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia destaca algunas cualidades que nos enseñan en realidad quién es el Espíritu Santo. La Biblia no hay un solo texto que diga que es un poder. Tampoco hay un solo texto que diga que es una fuerza. Pero sí enseña algunas cualidades propias de una persona o de un ser. Dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Puede acaso una fuerza enseñar? No. Una persona o un ser sí puede enseñar. Dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Puede acaso una fuerza o un poder convencer a otra persona o a una persona? Solo una persona puede hacerlo. No es una fuerza, no es un poder, es un ser. Dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Puede acaso una fuerza o un poder o una influencia hablar? ¿Puede acaso una fuerza o un poder dirigir? Sin duda el Espíritu Santo es un ser. Pero dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios previamente al diluvio dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre. 120 días después vino el diluvio. ¿Puede acaso una fuerza o un poder contender? Sin duda, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, es un ser. Ahora nos preguntamos, ¿es el Espíritu Santo Dios? ¿El Espíritu Santo hace parte de la Trinidad o es un ser inferior? ¿Es el Espíritu Santo el mismo Jesús? Dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías quiso mentirle al Espíritu Santo, pero Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Con esto enseñando que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo hace parte de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es un ser inferior. ¿Es el mismo Jesús? Algunos piensan o enseñan que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Otros piensan que es el Espíritu Santo que se hizo carne y se hizo humano. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Son acaso Jesús y el Espíritu Santo la misma persona? Dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En este texto encontramos las tres personas. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre. Va Jesús, va el Padre, para que os dé otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador? Sin duda, es el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que es el Espíritu Santo? El versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Aquí nuevamente encontramos la intervención de los tres. El Espíritu Santo como el Consolador viene de parte del Padre en nombre de Jesús. Pero en el versículo 16 quiero detenerme para que estudiemos algunas expresiones. Aparece la expresión, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro es un término griego, es la palabra alos. Esta expresión es interesante porque en el griego esta expresión está designando a alguien parecido a mí, a alguien con mis mismas cualidades, pero no soy yo. En otras palabras, Jesús está diciendo, y yo rogaré al Padre para que envíe a alguien parecido a mí, a alguien con mis mismas cualidades, pero no soy yo, es el Espíritu Santo. Jesús no es el mismo Espíritu Santo, son dos personas o dos seres diferentes. Recordemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También aparece la palabra Paracletos, traducida a nuestro idioma castellano como consolador. Esta expresión se aplica a un defensor o a un abogado. No se aplica a una fuerza o a un poder. Se aplica a una persona que ejerce la función de defensor o de abogado. Pero esta expresión también, en su definición etimológica, está indicando o se refiere a alguien que es llamado al lado de. Uno llamado al lado de. Es decir, a alguien llamado para estar al lado de, para consolar, para exhortar. Y ese es el Espíritu Santo, el que está al lado de la iglesia, el que dirige la iglesia en la ausencia de Jesús. Recordemos que Jesús ascendió a los cielos, pero el Espíritu Santo fue derramado o enviado acá a la tierra. Si el Espíritu Santo es Dios,
entonces debe ser omnipresente. Y dice la Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde esconderse del Espíritu y de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo es omnipresente, está en todos los lugares. Pero dice el libro de Isaías en el capítulo 40, versículos 13 al 15, que es omnisapiente. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae en el cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como un polvo. El Espíritu Santo entonces es omnisapiente, pero también es todopoderoso, omnipotente. Sin duda el Espíritu Santo es Dios y hace parte de la Trinidad. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo o qué hace el Espíritu Santo? Dice la Biblia en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utilizó a cada uno de esos santos hombres de Dios que escribieron la Biblia, les inspiró. Pero además de eso, dice 1 Corintios en el capítulo 12, versículos 4 y 11, que aparte de inspirar las escrituras, también reparte dones a la iglesia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo da dones a su iglesia. ¿Qué otra función cumple el Espíritu Santo? Dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando hacemos algo indebido, nos llama, nos hace ver que eso que hicimos estuvo mal hecho. Es el que nos llama y nos toca el corazón, toca nuestra conciencia y nos hace reconocer que hemos pecado, que hemos herido a Dios, que hemos herido a nuestras familias. Pero el Espíritu Santo nos lleva entonces a Dios, nos lleva a pedirle perdón,